Bueno, empezamos porque ya son menos cuarto. Así que si los que vayan entrando, bueno, que se vayan acoplando. Seguimos, bueno, con lo que estábamos haciendo la vez pasada. Recordemos un poquito. Estábamos armando la instalación del plano este. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos armado la parte, ya habíamos armado esto, la parte de iluminación. Habíamos ubicado los tomas, las llaves. Creo que habíamos ubicado casi todo ya. Bueno, y estábamos en la parte de diseño. Habíamos empezado a armar la tablita esta, el cuadro No, este. no se ve. ¿Eh? No estoy viendo nada. Ah, porque no puse qué Yo boludo. tampoco. Sí, no, Quería no, no, saber no, cómo no, no. se... Ese fui yo. Me olvidé de ponerle compartir la pantalla. Un pequeño detalle. Venga. Eh, Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahí va queriendo, a ver. Está como. Acá me dice Ahí sí. que están mostrando la pantalla ya. Así que, Ahí sí. ¿sí? Sí, Bueno, sí, ahí. buenísimo. Ahora sí, yo también lo veo. Ahora sí. Estaba diciendo, lo que estábamos haciendo la otra vez era el planito este. Yo me olvidé de guardarle los cambios sobre la imagen, así que todo lo que habíamos dibujado no me quedó. Pero bueno, estaba poniendo la iluminación, más o menos lo que me acuerdo cómo lo habíamos diseñado. Cualquier cosa lo vamos a Yo lo agregar. alcancé a copiar eso. ¿Eh? Lo copié eso. ¿Lo copiaste? Ajá. Bueno, mejor. Y si no está en el video, igual está en el video. Después voy a ir Es verdad. voy a ir armándolo igual de a poco y les voy a ir pasando, digamos, las distintas imágenes de la progresión de los planos. O sea, el plano pelado, después el plano con las luces, después el plano con las cajas. Y cómo vamos agregando paso por paso. Eso después lo voy a armar bien tranquilo. Y se los voy a pasar todas las imágenes esas. Así ya las tienen. El tema para trabajar ahora, decía, porque igual ahora lo voy a tener que dibujar a mano rápida. Pero bueno, habíamos armado esto y habíamos ido ubicando las llaves, los tomas, toda la iluminación. Y bueno, nos faltaba la parte de cañería y todo eso. Y además habíamos empezado a armar la tablita, el cuadro este. Avísenme si se ve cortado abajo. No, ahora no, por suerte no me aparecen No aparecen. No sé por qué, pero no me aparecen, por suerte. Ah, sí, debe ser algo de la configuración del Meet, debe ser. Mejor que no aparezca. Sí, mejor. Bueno, habíamos armado la tablita esta. Entonces le puedo hacer zoom tranquilo que se va a ver bien. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, habíamos armado la tablita esta, donde pusimos la cantidad de bocas por cada ambiente para las distintas habitaciones, bocas de iluminación, los tomas de uso común, los tomas de uso especial y la lista, bueno, de materiales y la lista de cajas necesarias para el proyecto. Eso fuimos armando y armamos la sectorización. Esta tablita de acá, que era la última que estábamos armando, era la sectorización del tablero principal. El tablero secundario, no el principal. Donde teníamos los sectores, habían 2 sectores de iluminación, 3 sectores para tomas,
un sector para tomas especiales y 2 sectores de usos específicos. Y después habíamos puesto la nominación de cada uno de esos sectores. Los 2 de iluminación, que era el interior y el exterior. Iluminación interior, iluminación exterior. Los tomas, exterior y la interior, que lo habíamos separado en 2 partes. En la cocina, sala y baño. Y los tomas de habitaciones y cochera. El de tomas especiales es el único que hay, que es el aire. Y en otras eran 2, que era uno para la bomba de la pileta y el otro para el portón de la cochera. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos, ahí habíamos terminado la clase pasada. Que agregamos al final lo de los usos específicos, y que metimos lo de la bomba y el portón. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora retomamos. Una vez que tenemos esta tablita de sectores, ya armamos los sectores, acuérdense que el primer criterio para armar los sectores es tratar de distribuir el total de bocas. El total de bocas sería lo que teníamos acá. El total de bocas de forma tal de que no superen las 12 bocas de iluminación por sector. O sea, a ojo, digamos, separamos los primeros sectores. Después de que tenemos sectorizado, vamos a tener que hacer la cuenta y ver que efectivamente no se sobrepase de la corriente máxima. La corriente máxima de cada sector vienen los valores típicos, que son de 10 amperes para lo que son los sectores de iluminación, 16 para tomas comunes, 16 o algunos permiten 20 para tomas especiales. Lo normal es poner 16 también para especiales, y 20 amperes máximo para usos específicos. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que vamos a empezar a armar ahora son el circuito. El circuito del tablero principal y el tablero secundario, el tablero seccional. ¿Sí? Bueno, en el tablero seccional, acá yo ya hice la cuenta, tenemos un total de 8 secciones. Bien, entonces, ahora cambio a este programita porque es más práctico, pero si no se puede dibujar a mano. Tenemos el tablero principal está compuesto por una sola térmica. Que es la térmica general. ¿Sí? El seccional va a tener un disyuntor en la entrada y las térmicas de las secciones. Nosotros vamos a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a acomodarlo un poquito esto para que quede más prolijo. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a tener es línea y neutro y protección. No, línea y neutro. Línea y neutro en la bajada principal, que es la cometida. Claro. En la cometida, o sea, en la bajada de Denor, que es la cometida, nos bajan una línea y un neutro. Eso va a ir a parar a una térmica principal, que es la que está en el pilar. De esa térmica principal nosotros vamos a alimentar
nuestro tablero secundario, que es el que estaría en el interior de la casa, el segundo. Y a esto vamos a agregarle una línea más de protección. Bien. Hasta ahí lo que dibujamos es, a ver, este cuadradito acá. Esto de acá, esto de ahí sería el tablero principal. Sí. Esto va en el pilar de entrada. El pilar, vamos a ponerlo. Una letra grande. Bien. Eso sería nuestro tablero principal. Fíjense que la protección, es más, esto lo voy a poner. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así de costado para que quede un poco más claro. Ah, no me deja agarrarlo de atrás del rectángulo. Ahí. Ahí la protección, lo que les decía. Vamos a poner este que es mejor. Entra en el tablero principal, pero no entra junto con con el resto de las líneas. Claro. ¿Sí? Esta parte de acá arriba. ¿Dónde está? Esta parte de acá arriba que dice línea y neutro. Eso viene del medidor. Claro. Esta protección viene del interior de la casa, que es de la jabalina. Bien, eso sería nuestra parte del tablero principal. El diseño no es complicado. El esquema es bastante sencillo, es el mismo símbolo que venimos usando siempre. Nada más. Solamente hay que tener en cuenta que vienen por partes diferentes. Lo que es la línea de protección, la puesta a tierra, y lo que es lo que viene del medidor, que es la línea y el neutro. Bien, eso conecta con esta otra parte, que va a ser nuestro tablero secundario. Eso, esta parte de ahí, va a ser el tablero secundario. El tablero secundario es el de la vivienda. Y la conexión, acuérdense que, bueno, teníamos varias formas de conectarlo. Habíamos visto que cuando teníamos muchas secciones, muchas térmicas, lo más conveniente es usar el barral de distribución.
Sí, a ver, sí, vamos. Que no encuentro dónde tengo una bornera. Ah, acá hay una bornera, pero son de 3 lo más grande. Bueno, no importa, vamos a poner de 4. 4 y 4, 8. 4, 4, 8. Bueno, vamos a ponerlo así. 4, 4, 8. Voy a correr este cuadradito porque me va a molestar para dibujar arriba. Después lo acomodo de vuelta. Esto es muy raro. Bien. Esto que dibujé acá, estos puntitos, serían nuestro barral de distribución. Esto internamente está todo interconectado. No me va a faltar uno más. Vamos a agregar uno de 2 y después cualquier cosa. Uno no lo usamos. Ahí. Bien. Bueno, nosotros acá necesitaríamos, estos serían el barral de distribución. Nosotros tenemos 8 térmicas en la salida, más una en la entrada, tendríamos 9. Mínimo necesitaríamos un barral de 9 puntos, ¿sí? Para poder conectar todo esto. Entonces, lo que uno hace generalmente para conectar esto es la entrada, conectarlo, la línea. Uy, está medio rebelde. La línea conectarla al primero de los barrales. Entonces, el primero va a ser línea. El segundo, conectarlo al neutro. El segundo va a ser neutro. O sea, tenemos línea. Tenemos neutro. Y el tercero, el último, a la puesta a tierra. Cualquier cosa, ahora acomodo todo esto porque si no va a ser un despelote. Y el último va a ser puesta a tierra. Bien. Este cuadradito después lo bajo, después lo ponemos. Bien. Esto es lo más difícil de armar el tablero, que ya lo vamos a ver en la práctica también. Lo más difícil es que quede prolijo, porque son tantas conexiones adentro de un lugar bastante reducido que suele ser bastante difícil acomodar todo. Así como en el dibujo cuesta, bueno, en la práctica también. Bueno, entonces, tenemos esto que va a ser la térmica general, el disyuntor. Me faltó la térmica general. Tengo el disyuntor, me faltó la térmica.
Ahora lo corregimos. Eso nadie me dijo que me estaba olvidando de eso. ¿Por qué No, nadie ni me me cuenta. avisó? Que solo estaba poniendo el disyuntor. Acuérdense, el tablero principal es disyuntor, térmica y disyuntor. El disyuntor y la térmica. Pero el de abajo no es el secundario. Sí, en el secundario va Disyuntor y térmica. disyuntor principal, digamos, del tablero secundario y térmica. En el primario, en el principal, solo va disyuntor, solo térmica. Solo térmica, claro. No, está bien. Faltaba en el segundo nomás, en el secundario Claro, sería. claro. En el secundario faltaba esto que sería la térmica general del tablero secundario. Ah, ahí está, ahí, La, la, ahí me ubiqué. digamos, la térmica que está en el principal, la que está en el pilar, es la general de toda la instalación. Claro, La que está en el secundario es la general de todas las secciones. Pero cuando claro. uno corta la de adentro, el cable que va desde el pilar al tablero secundario todavía tiene tensión. Claro, o sea, este tablero secundario está dentro de la casa, el otro es en el pilar. Exacto. Eso es lo que yo decía al principio, que el secundario es el que estaba dentro de la vivienda, Mm. el principal es el que queda a ver, lo vemos acá en el dibujito, teníamos el, el tablero principal que estaba acá en el pilar, el tablero secundario que estaba acá en la vivienda, y vamos a tener la línea principal, que va a ser una línea que une este con este. Okay. Ahí. Bueno, esta línea principal, si yo corto la térmica de acá, corta absolutamente toda la vivienda. Toda la vivienda queda sin tensión. ¿Sí? Si yo corto la térmica que está acá en el secundario, este tramo queda electrificado. Claro, Digamos, podría haber una falla que esté en este tramo, que al cortarlo el general, el secundario, la falla sigue estando, el cortocircuito sigue. claro, y no me doy cuenta. Y claro, no te das cuenta porque, digamos, sigue estando en cortocircuito. O si se te prende fuego este cable cortando la térmica de adentro, no pasa nada, porque sigue con tensión. Ahí sí o sí necesitas, cualquier problema en la instalación, así de incendio, de lo que sea, cortar la principal de afuera, o sea, la principal del tablero principal. La llave general del tablero principal. Ok, ¿Sí? Después está la llave general del secundario. Esa corta toda la electricidad de las bocas, pero no de la parte de cableado. Esa es claro, la gran diferencia entre esas dos térmicas. sí. ¿Dónde estábamos? Acá. No, acá no, acá. En general, todo tablero tiene una térmica principal. Si cualquier tablero, ahora cuando hagamos los auxiliares, que son el de la bomba y el del motor, la persiana me sale, del portón de la cochera, El elevador, sí. claro, esos tableros auxiliares también tienen una térmica principal. Una térmica aparte, Claro. sí. Bueno, entonces, acá tenemos que conectar la salida del diferencial a la entrada de la térmica.
siempre va, la salida siempre es abajo, la entrada siempre es arriba, y siempre va de la salida del diferencial a la entrada de la térmica. Se pueden poner al revés, primero la térmica y después el diferencial también. Lo normal es poner primero el diferencial y después la térmica. Puede haber, ¿por qué? Porque puede haber una falla en la térmica y para uno poder maniobrar y que se proteja. No, es más por una cuestión de orden. Porque digo, acá estas dos van a estar en el mismo tablero y van a estar una al lado de la otra. Si hay algún problema eléctrico va a estar ahí. Digo, y esas dos es como que trabajan en simultáneo. Si hay algún problema en la entrada del tablero secundario, uno va a cortar sí o sí, va a ir al tablero principal a cortar. Porque por más que cortes dentro del mismo tablero, la falla va a seguir estando. Para cortar la alimentación de todo el tablero, sí o sí tenés que ir al anterior, principal. No, eso es más una cuestión de orden, más que de funcionalidad. Digo, por lo general el orden es primero el diferencial y después la térmica. Si uno pone al revés no pasa nada, va a seguir funcionando y va a estar igual de protegido. O sea, la protección va a ser la misma. Okay. Bueno, y ahora sí, de la salida de la térmica general al barral de distribución. La línea y el neutro. Bueno, esta, vamos a ponerle el nombre. Esta es nuestra térmica general secundaria. Y esta de acá arriba va a ser la térmica general principal. Y el disyuntor. Y el disyuntor seccional o del tablero. Tablero secundario, tablero seccional son sinónimos. Que es lo mismo, decir tablero seccional que tablero secundario. Eso creo que lo habíamos visto y lo habíamos hablado cuando vimos esa parte. La función del tablero secundario es justamente armar secciones, es seccionar. Sí. Bueno, y la protección, la puesta a tierra. Bueno, acá me va a quedar todo juntito, ahora después veo cómo separar todo. Al barral de distribución. Vamos por arriba o por abajo, vamos a tener que sacarla. Acá me comí una letra. Disyuntor seccional. Oh, diferencial. Bueno, ya le puse disyuntor así. A ver si puedo correr todo esto junto. Sí. Ahí está. Después nos podés pasar el archivo el de KDesimu, el Excel y el Paint. Sí. Los archivos se los voy a pasar. Los voy a subir todos al campus virtual. Okay. Hay una sección en el campus virtual que se llama portafolio. Los voy a subir ahí, los voy a dejar compartidos a los archivos y imágenes de los archivos por si no tienen el programa para abrirlo. Pues el archivo, si no tenés el programa para abrir el archivo específico, es como nada, no lo vas a poder ver. Entonces le dejo foto y el archivo por si lo quieren editar o algo. Si
tienen el programa. Porque es más prolijo eso que un apunte mío. Y es la gran ventaja de la computadora. Lleva más tiempo, fíjate que tenés que ir poniendo, acomodando, corriendo, pero sí, el resultado final queda súper prolijo. Pero lleva tiempo. Sí. Pero bueno, sí, después les paso las imágenes y eso. Bueno, y ahora listo, lo único que queda es conectar las térmicas seccionales. Toda esta línea que dibujé acá de térmicas, una al ladito de la otra, esas son las que se llaman las térmicas seccionales. Al barral. El barral lo voy a acomodar un poquito distinto. Lo voy a correr. Lo que hice fue correrlo un poquito a la izquierda. Esto cuando veamos el barral físico allá en las prácticas, cuando termine esta bendita cuarentena, Sí. van a ver que el barral viene en forma escalonada. En forma escalonada quiere decir, o sea, a ver, gráficamente lo corro más todavía para que se note bien la diferencia. Es que cada línea viene desplazada respecto a la anterior. Eso para que no se digamos, para que haya espacio para que pasen los cables de una hacia abajo. Sí. Ahí. Si se fijan, esto quedó como en diagonal, como en escalones. Acá, ¿no? Sí. Acá, digamos, este empieza acá, este empieza un poquito más arriba, el de más arriba empieza un poquito más a la derecha, y el otro empiezan como desplazados. Eso para que no se superpongan una línea con otra. Si yo tiro una línea para abajo, este debería pasar entre medio de todo esto. Sí. Bueno, entonces sacamos las líneas, la primera línea para la primera térmica, la segunda línea para la segunda térmica. Acá se va a hacer un lío de Y no cables. se puede hacer una sola línea, viste, como viste la primera que hiciste, y hacer una en horizontal que conecta todas y después sacar un cable cortito para cada térmica, cada línea, cada térmica. ¿Cómo? No se puede hacer, viste, un cable horizontal que conecte todas las térmicas y un pequeño tramito de cable que conecte a todas las líneas para que sea menos lío. No entendí bien cómo es lo que decís que querés hacer, pero... Como los puentes, ¿no? Vos decís, Claro, bueno, esa es otra forma de hacerlo, sin el barral de distribución, armando los puentes sobre las térmicas. Esa es otra forma. Ahí no necesitas barral de distribución. Esa es la gran claro. ventaja. Lo que sí, digamos, en la práctica, como acá esto tiene 2 dimensiones, se ve plano, pero en la práctica en 3 dimensiones se puede sacar tranquilamente las líneas del barral de distribución que no se superponen, porque quedan en distintas profundidades también. Claro. Pero bueno, digo, acá en el dibujo se va a hacer un lío por eso. Si quieren lo hacemos, Sí, lo hacemos con puentes, en vez de hacerlo con barral, lo hacemos con puentes, es lo mismo.
y por ahí va a ser más sencillo. Pero yo, para que les quede el barral de distribución, si no después esto lo dibujo más tranquilo, más prolijo. Como quiera, como quiera. Sí, vamos a ponerlo con puentes. Va a ser más práctico. Lo que sí vamos a necesitar, sí o sí, es un barral de distribución para los neutros. Uno para los neutros, no, para las tierras. Para las tierras sí o sí vamos a necesitar un barral. Vamos a poner el de tierra. 4, 8. Y vamos a uno de 2. Y vamos a ponerlo del otro lado. Acá. Y la salida vamos a hacerlo como dicen ustedes, la línea es esta que viene acá arriba, Sí, a la primer térmica, el neutro es esta, a la primer térmica, sí. y después, bueno, justo ahí ya es como que me leyó la mente, puentes. Lo puenteamos. No sé, se me hizo más práctico, no sé. Puenteas de térmica a térmica. Sí. No sé si en la práctica servirá, a eso es lo que A me ver, pregunto, porque acá se me ocurrió, pero ni idea si en la práctica servirá. cuando es así tablero monofásico, lo más normal es hacer Sí. esto. Lo más práctico es esto. Y suele ser práctico. Cuando si fuese un tablero que tiene entrada trifásica, ahí te conviene el Sí. barral. Porque ahí no, Mucho no es que cable, ¿no? puenteas todas las térmicas, sino que algunas sí y otras no. Y ahí si no tenés el barral se te hace lío porque no sabes qué térmica tiene qué línea. Acá, como es una sola línea, listo, todas las térmicas tienen la misma línea y van todas puenteadas. Cuando es Claro. trifásica y tenés varias líneas, tenés 3 líneas distintas, se te hace lío hacer esto de los puentes. Entonces, cuando tenés trifásica, tenés 3 líneas, del barral vos sabés qué línea sacás, de dónde, si la sacás de arriba o de abajo o del medio. Claro. Ya te quedan distribuidas. Claro. Después, más adelante, vamos a hacer un tablero trifásico. Bueno, y los neutros todos juntos al neutro. Ahí, y los empalmes. Y nos faltaría esto, que son las puestas a tierra. Esa sí la vamos a hacer con el barral de distribución. No te falta el último empalme por ahí, creo que no tiene empalme. ¿Cuál? El último de la derecha, la última térmica. No lleva, porque es el cable directamente. No, fíjate que Ah, es que el no primero. empalma con nada. Si hubiese otra Ah, matriz, ok. habría que ponerle. Digamos, el empalme, acordate que va cuando tenés Sí, tres conductores en el mismo punto. Acá, en sí. este punto, por ejemplo, son 2 nada más. Es el mismo cable. Es el mismo cable que Cada vez le da la mismo vueltita. que se habla. Claro, está bien. Este cable empieza acá, esto es el mismo cable, esto es el mismo cable, esto es el mismo cable, y empalma acá. Empalma en el mismo Claro, contacto de la térmica con otro que viene de acá. Con este otro que viene de acá. claro. Por eso que la última generalmente no llevan. Ok. Bueno, y cada salida va a tener su protección, que la vamos a sacar de acá del barral.
Vamos a empalmarla también, ya que estamos. Sí, un lío, si no. Sí, igualmente, ojo, porque estos empalmes eléctricos, es ese puntito que se dibuja en el plano, en realidad ese Sí, puntito va a estar en el barral. Físicamente va a claro, estar en el barral. No hace falta cortar el cable y empalmarlo. claro, claro. No, es la gran diferencia que lo que venimos viendo siempre en la práctica. Una cosa cuando uno dibuja el circuito prolijito Claro. y otra es cuando uno va a la práctica y lo tiene que hacer, digamos. Eso vamos a sacarlo. Bueno, ahí tendríamos nuestro tablero secundario. Cada una de estas salidas para después, vamos a borrarlo, después lo agrego. Cada una de estas salidas va a ser una sección. Y ahora es donde necesitamos los nombres. Iluminación. Iluminación teníamos interior y exterior, ¿no? Sí. Interior, Iluminación, sí. exterior, interior, sí. Iluminación, Después teníamos tomas comunes, eh, cocina, sala, baño, creo que era, habitaciones, cochero, lavadero. a ver, vamos Ah, vamos perdón, por está paso. por otro lado. Dos de iluminación. Sí, Tomas comunes. Vamos a ponerle tomas solo, porque si no, no va a entrar. sí, sí. Eran 3 de tomas. 3. 3 de tomas. Dos, 3 de tomas. Sí, ¿Qué más? Uno especial. Toma claro, y especial. una especial. Toma especial y después teníamos usos especiales o usos específicos. Claro, la bomba y el portón. En realidad, como uso especial. Claro, teníamos 2 de uso especial. Uso especial Ok. y uso especial. Y ahora vamos a agregarle de qué es cada cosa. Teníamos interior, esta iluminación interior, exterior, iluminación exterior, exterior, después teníamos cocina, sala y cocina, la de Tomás, Claro, sí. Sala, cocina, baño. y la otra Habitaciones, cochera, lavadero. No sé cómo lo querrás poner. habitación. Es como para tener una noción de qué es cada cosa. Toma Claro, especial, aire,
Uso especial teníamos bomba pileta, Bomba y por bomba y portón. y portón. Bueno, ni un acento puse, así que eso es como detalle. Bueno, entonces, todo esto va a ser nuestro tablero seccional. Tablero seccional, tablero secundario. Ahí. Vamos a checarlo un poquito. Y justo, nos quedó justito en el plano porque más no entra. Bueno, entonces, esos serían los dos circuitos o los esquemas. Estos esquemas, este tipo de esquemas se llaman esquema bipolar o multipolar, porque en el esquema se representan todas las líneas, o sea, todos los polos que hay, líneas, neutros y protecciones. Todo representamos. Hay un esquema más sencillo en donde no hace falta dibujar los neutros, que es lo que se llama el esquema unifilar. El esquema unifilar es más sencillo porque, nada, queda un solo conductor. Uno ya sabe que los neutros van todos compartidos y que las protecciones van todas compartidas. Entonces, a veces en el circuito no se dibuja. Hay en el del apunte, por ejemplo. No tengo el apunte acá a mano. Sí lo tengo, sí lo había bajado. A ver. Creo que lo había bajado. Bueno, no lo tengo. No lo veo. No, unidad 1 no. Ese es viejo. No, lo tengo, pero lo tengo en la página. Bueno, ahí en el apunte ese, después si lo ven, o si lo tienen a mano ahí a la vista, lo que aparece es el esquema unifilar. Es lo mismo. Básicamente lo que se representa es que cada térmica, en vez de decir bipolar, en el esquema se representa una térmica sola unipolar. O sea, una térmica así. Esto. Cada sección es una térmica así. Entonces sale una sola línea a la sección. Okay. ¿Sí? Y los neutros, bueno, después se empalman todos juntos en el tablero. Esa línea sería, o sea, la línea. Solamente la línea. Las térmicas Okay. en el unifilar solamente van las líneas. Igualmente tengan en cuenta que ese circuito es una representación del tablero. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir que sea una representación? Que cuando uno va a conectarlo al físico, no va a poner una térmica unipolar. Claro. En alguna época sí se solía hacer eso, de usar térmicas unipolares en tableros. Entonces, un polo para cada una de las líneas, para cada una de las secciones. En una época se solía usar eso y un neutro compartido. Entonces por ahí en la electricidad del auto, no sé si alguien vio algo de eso, se suele usar eso también, de tener una sola tierra, lo que se llama una sola masa, grande, que es todo el auto, toda la chapa, todo el chasis del auto, está al negativo, al neutro, y solamente los cables llevan el positivo. Sí. Bueno, acá los tableros unipolares serían algo parecido.
hay un solo tornillo gigante en donde se conectan todos los neutros juntos, es como un empalme gigantesco, y ahí se comparten todos los neutros, y las líneas se cortan con interruptores unipolares. Eso no se dejó de hacer, eso ya no se hace. Ahora, de hecho, si van al mercado a comprar térmicas para cualquier instalación, siempre les van a ofrecer o las bipolares para las monofásicas, las de una sola línea, o las que tienen 4 polos para las trifásicas. 4 polos eran 3 líneas y un neutro. Bipolares son 2 polos, una sola línea y un solo neutro. Lo que se usa ahora es eso, es bipolar. Si es monofásica, tableros con térmicas bipolares. La unipolar no se usa más. Por eso digo, me parece mejor representarlo bipolar porque es lo que, en efectiva, es lo que se va a hacer. Lo que pasa es que los circuitos quedan muy enquilombados cuando uno dibuja bipolar, pues son un montón de líneas. Claro. El circuito unipolar es mucho más sencillo, es un solo cable. Esa es la única diferencia, la gran ventaja de la representación unifilar que se sigue usando, pero solo para representar, no para implementar físicamente. Claro. Bueno, eso era como una aclaración importante porque algunos ven, digo, el esquema del tablero unipolar y piensan que hay que armarlo efectivamente así, comprar térmicas unipolares y armar el tablero con unipolar. Y en realidad no, solo es una representación el circuito. En la práctica se ponen las bipolares y cada sección corta a su propio neutro. Lo unipolar es por una cuestión de practicidad para que te da más claramente. ¿Por qué? Es que antes no había tanta normativa. La verdad es que al principio el tema esto de electricidad, instalaciones eléctricas es relativamente nuevo. O sea, la electricidad tiene menos de 100 años de haberse inventado. Entonces hay muchas cosas que se van normando y regulando a medida que van pasando el tiempo. La realidad es que el unipolar funciona. Si vos lo haces unipolar también va a funcionar. Pero bipolar es más seguro. Porque cada sección corta las dos cosas, línea y neutro. En el unipolar no cortás el neutro. Claro. Entonces se decide hacerlo bipolar, implementarse bipolar por norma, no por funcionamiento. Por funcionamiento los dos es lo mismo, los dos van a funcionar igual. Pero ante fallas, bipolar es más seguro. ¿Sí? Sí. Bueno, esto sería el esquema del tablero, del principal y del seccional. Ahora, estas últimas dos, si las voy a marcar acá, estas dos, la salida de estas dos van a ir a tableros auxiliares. Que ya no me entra más en este esquema, pero ahora voy a armar otro plano para armar los tableros seccionales de este. Este. La salida de estas dos van a tableros auxiliares. Entonces, vamos a hacer nuevo. Vamos a tener dos tableros auxiliares. Vamos a hacerlo un poquito de zoom. Vamos a tener siempre auxiliar, no necesita disyuntor, solamente térmica. Vamos a poner uno ahí y otro acá.
Sí, porque ya tienen el secundario. Claro, porque el secundario ya tiene el disyuntor. Ok. Lo voy a dejar grande y después vemos cualquier cosa, lo achico. Entonces tenemos dos tableros auxiliares. Uno es el de la bomba. Y el otro es el del portón. ¿Sí? ¿Qué va a haber adentro de estos tableros auxiliares? Ahí viene la gran pregunta. ¿Qué va a haber adentro del tablero auxiliar de bomba, por ejemplo? De la bomba. ¿Y no es las mismas cosas que el circuito que habíamos armado? O sea, no sé, ¿cómo se llama? El contactor puede ser, por ejemplo, el de bomba, después de la térmica. En el circuito de la bomba va a estar el contactor. Eh, No voy a buscar todo el circuito, pero sí los elementos que van a ver. sí, Vamos a tener un contactor. O sea, en el esquema del tablero eléctrico, solamente sí, dibujamos la parte de potencia. sí. Porque control lo que es, no sé, si tuviese transformador y todo eso estaría fuera del tablero. Si hubiera, no, si hubiera un transformador estaría también dentro del tablero. ¿Dentro? Ujú. Ok, O sea, el transformador también estaría dentro del tablero. Lo que no se representa es todo el circuito completo. O sea, sí los elementos que van a estar acá adentro. Sí los elementos que van a estar adentro del tablero este. Un transformador, que no lo y encuentro. después que línea de neutro, nada más. ¿Dónde está el transformador? Que no lo encuentro. Yo de acá no veo nada, así que. Acá está. Un transformador. O sea, va a estar el contactor, el transformador y Ah, los botones no estarían, normal abierto, normal cerrado, no estarían también ahí. todo lo que sea así, toda la botonera y llaves que sean necesarias, sí. Todo eso estaría acá. Lo que no estaría es el motor de la bomba. Claro. Bueno, Y después creo que. esta vamos a tener una. Vamos a hacerle. Vamos a poner la botonera. eh, Solamente de arranque y parada. Ok. Uno rojo. Después le pongo etiquetita. Uno verde. Y tenemos el pulsador de parada, el pulsador de arranque,
y nada más. Eso es lo que va a haber en el circuito en esta parte. Y ahora, bueno, lo conectamos. Este estoy poniendo al revés. Ahí. Eh, bueno, esto que dibujé acá representa una entrada al tablero. Estos dos simbolitos de acá, estos dos, son la entrada del tablero, que son la línea y el neutro que vienen del secundario. Sí. A ver. A ver si le achico esto un poco. Este estaba. Tenía uno abierto que no tiene nada. Este. Ahí. Achicarlo un poquito. Ahí. Estas dos entradas son las que vienen conectadas de. Estamos haciendo el de portón. De estas dos salidas. ¿Se entiende? La salida de estas dos Pensé que eran térmicas, de... la salida de esta térmica, el 2 y el 4 de esta térmica, van conectados directamente acá, a la entrada de este segundo tablero auxiliar, que es el tablero del portón, que tiene, en el tablero del portón tenemos térmica, el contactor, el transformador, el circuito de control, que estará por acá adentro, armado, el circuito de control, que se alimenta con el transformador y conecta los pulsadores, todo eso que fue lo que armamos en la práctica, que armamos todo este circuito de control con esta parte de potencia. Bueno, todo eso lo armamos. Bueno, todo eso iría adentro de este tablero. Y la salida de este tablero solamente tiene dos líneas de salida del tablero, que son las que van a la bomba. Si es el de... Si es el de portón... Si es el del portón vamos a necesitar varias entradas. Por eso digo, lo estoy haciendo por separado. Va a haber varias entradas. O sea, va a haber dos entradas por separado y una sola salida. Bueno, esto, vamos a ponerle la etiquetita del tablero seccional. Esto viene del tablero seccional y la parte de abajo que va al motor de la bomba. Y la salida que va al motor de la bomba. Lo voy a agrandar así se ve mejor. Ahí está.
Bueno, eso sería nuestro tablero auxiliar para la bomba. Alimentamos de arriba desde el tablero seccional, salimos por abajo al motor de la bomba. Y adentro todo lo que deba ir. Todas las partes del circuito de control de la bomba. De automático. El de automático. Podríamos haberle puesto uno de automático. Pero bueno. No, el de portón no lleva. Estaba pensando, el del portón no lleva ninguna. Sí, lleva algunas conexiones más. Pasa, depende del tipo de control del tablero, el tipo de control que tenga el portón. A ver. Nosotros vamos a hacer el control más sencillo, que es una llave selectora. Y nada más. Eso, ¿dónde era que estaba? Motores. Una pregunta, Sí. la térmica de lo que es la bomba, la sección especial, ¿no? Térmica especial. Tengo una ahí para la bomba y tengo otra, o sea, una térmica más en el tablero auxiliar, o estás representando, o este archivo, esta ventana nueva, estás como representando este mismo. ¿Cómo? Tengo una confusión de no sé si tenés una tercera térmica, o sea, viste que en el tablero seccional tenemos una térmica para la bomba y una térmica para el portón. Sí. Ese sería el seccional. Tenemos Claro, ¿viste? esta térmica para la sección de la bomba de la pileta, esta térmica para la del portón. Sí. ¿Esas dos están en un tablero aparte o están en el tablero secundario, en el seccional? Son dos térmicas completamente distintas. Esta de acá está en el seccional. Claro. Por ejemplo, Y el de la después bomba. Esta de acá está en el tablero seccional. Esta y otra. tenés una más en un tablero auxiliar. Sí. Esta. Okay. Volví a abrir el mismo. Esta térmica de acá está en el seccional. Son dos térmicas distintas. La salida de la térmica del seccional va a la entrada de la térmica del auxiliar. Ok, entonces tenemos. Sí, ahí sí también hay una cuestión también de uso. Por protección, en realidad las dos térmicas están protegiendo el mismo circuito. Sí. ¿Por qué poner dos térmicas si ya con una ya está protegido? Bueno, la gran diferencia es que esta, la que está en el tablero auxiliar, protege específicamente lo que esté conectado al tablero auxiliar. Lo que pasa en la línea atrás de la, digamos, del tablero, queda sin protección. Claro. Vamos al planito. A ver. Tenemos. Acá está el tablero seccional. ¿Sí? El tablero de la bomba. Vamos a ponerlo. Acá. Acá va a estar el tablero de la bomba. ¿Sí? Sí. Y va a haber una línea que conecte desde acá hasta acá. Ok. ¿Sí? Esta línea que va desde acá hasta acá, si yo corto la térmica que está acá, esta línea queda electrificada. De vuelta. Claro. Si corto la línea de acá del seccional, ya protejo toda la sección de la bomba. Claro. ¿Sí? Entonces, cualquier problema, lo pasa que, a ver, ¿por qué se ponen térmicas en esas cosas y en los otros no?
Iluminación y tomas, la verdad es que no tiene tanto consumo. Por eso que las térmicas también son más chiquitas. Entonces, Sí. no hay gran riesgo. En los usos Sí. especiales, lo más normal de usos especiales es usar cosas que consumen mucho más de lo normal. Por ejemplo, bombas, Claro. motores, que consuman mucho. Entonces, esta línea, aunque es una sola línea, una línea y un neutro, dos cables, esta línea lleva mucho consumo. Entonces Sí. necesita una protección adicional esta línea específica. Por eso es la térmica en el secundario. Térmica en el secundario te va a proteger esta línea. La térmica acá Claro. te va a proteger el circuito de control y la línea que vaya a la bomba. Que, a ver, vamos a ponerlo. Ya que está, vamos a dibujarlo. Supongamos que la bomba de la pileta está acá, el motor de la bomba. La línea que une esto de acá hasta acá bueno, se me fue. Ahí está. Esta línea de acá hasta acá va a estar protegida por la térmica de acá, del auxiliar. Ok. Ah, bueno, acá escribo muy chiquito. No se ve. Bueno, ahí está. Ya estaba haciendo lío. Lo que decía, este tablero que sería el auxiliar, el que estamos dibujando ahora, la térmica de este protege esta línea, la bomba, el circuito propio que está diseñado acá adentro, todo eso. Pero no protege lo que viene de antes. La térmica seccional, que es la que está acá, sí protege esta línea de alimentación acá. Es lo mismo que lo que pasaba entre el tablero general y el tablero seccional. Es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que son dos. Una acá y un... Sí. Estoy diciendo una acá y estoy señalando con el dedo. Una acá en el seccional, en el auxiliar, y una acá en el seccional. Esas serían las dos térmicas que hay. ¿Esa era más o menos la duda? ¿Cómo? ¿Esa era la duda? Sí, sí, no estaba seguro de si había un tercer tablero o no. Ese era Sí, el tema. sí, 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 sí. Bueno, ya quedó claro. Sí, sí, físicamente tenés este tablero de acá, que es el seccional, este de acá, que es el de la bomba, y vamos a tener el otro, que es el que estamos dibujando al lado, físicamente va a estar acá. En el garage, el del portón. Exacto. Ok. Ese va a estar acá. O sea, al lado de la parte del portón. Entonces, ese otro se va a alimentar también con otra línea que va a ir desde acá hasta acá. Y de acá, bueno, va a alimentar, ya está muy pegadito, pero ya va a alimentar el motor que va a estar acá pegado al portón. Entonces, este sería un auxiliar y este sería el otro auxiliar. Claro. Si tuviéramos que podríamos agregarlo, por ahí lo agrego para después para el trabajo práctico, si hubiera uno de automático de tanque para la carga y descarga del tanque de agua, habría otro tablero más. Claro. Que por ahí ese podría estar en la cocina. El control del llenado del tanque se puede poner o en la cocina o en un lavadero.
Pero podría estar ese tablero auxiliar en la cocina, que controle el motor del tanque, para llenar y vaciar el tanque de agua. Entonces ahí tendrías otro tablero auxiliar acá y otra línea que va del seccional al auxiliar. ¿Sí? Sí. Más o menos físicamente la distribución sería eso, depende del plano y de la ubicación física. Pero físicamente son dos tableros distintos, en lugares distintos, con térmicas distintas. Ok. Bueno, terminemos esto, el tablero del motor. El tablero del motor es de los portones de los portones, depende mucho el tipo de control que tenga el portón del garage. Hay algunos que solamente tienen una llave selectora que también sirve de cambio de giro para subir y bajar el portón, que solamente tienen función manual, y otros que tienen además un circuito de control inalámbrico, que es el del llaverito. Claro. ¿Sí? Bueno, eso va a depender del tipo de circuito de control que tenga el tablero, del tipo de cómo se maneja. A nosotros lo que nos interesa es que va a haber un circuito de control también, y a nosotros lo que nos interesa de acá es solamente la parte de potencia. Así que del circuito de control va a haber voy a bajar las borneras. Alguna bornera de entrada, una bornera de salida, y esto se va a alimentar, de la térmica va a alimentar este circuito de control, y la salida del circuito de control va a ir al motor del portón. Y de vuelta, la entrada de la térmica esta viene del tablero seccional. No, del tablero seccional entra al circuito de control, de la salida del... Ahí está. De la salida del tablero va a... Esto, vamos a verlo ahí que es más cómodo. Esto iría al motor del portón. ¿Sí? Para la instalación es lo único que nos interesa. La parte de control no nos vamos a meter. Para la instalación, no, la verdad que la parte de control para diseñar una instalación eléctrica no importa. Lo único que nos importa es cuánto va a consumir este motor. Según lo que consuma este motor, es la térmica que tenemos que poner acá. ¿Sí? Después, el consumo del circuito, los circuitos de control por lo general no consumen, no tienen gran consumo. Suelen ser circuitos de muy baja potencia. O al menos baja potencia comparada con la potencia que consume el motor. Bueno, entonces ahí ya tenemos los tres planos o los tres diagramas de los circuitos de los tableros. Todos los tableros que va a haber en la vivienda. Un tablero principal, un tablero secundario y dos tableros auxiliares. Volvamos al dibujito. Un tablero principal, un tablero secundario y dos tableros auxiliares. Eso después, cuando ahora les haga la imagen, le voy a agregar las etiquetitas en cada parte para que lo tengan en cuenta qué es cada cosa.
Ok. Bueno, entonces, allá a esta altura terminamos el diseño de todos los tableros y de todas las bocas de conexión. ¿Sí? A esta altura ya terminamos todo eso. Ahora nos viene la parte del cableado. Nos viene todo lo que es cableado. Cableado, ¿qué hora es? Y ya tenemos 1 hora y 20, 1 hora y 20 de clase. En 10 minutos no vamos a ver todo el cableado, ni ahí. Así que lo vamos a dejar para la clase que viene, para el miércoles seguro. El miércoles arrancamos directamente ya con el cableado del resto. Y mejor así ya tengo el plano bien dibujado y bien prolijo y va a ser más fácil para hacerlo. Así que bueno, la parte de cableado la vamos a dejar para después. Pero bueno, como les voy anticipando qué es lo que viene. En la planillita que nosotros armamos acá, vamos a tener que agregar en alguna parte el tema del cableado. O sea, esta lista de materiales para presupuesto. Bueno, a esta lista de materiales vamos a tener que agregar el caño, tipo de caño que se va a usar. Eso va a depender de la cantidad de conductores que lleve cada caño. O sea, el calibre de la cañería depende de la cantidad de conductores que lleve. Los conductores, qué cantidad de metros de cada conductor. ¿Sí? Todo eso sería la parte de diseño del cableado. Cableado y los conductores. Conductores y, ¿cómo que se llaman? Y cañerías. Sí, todo eso, bueno, va a llevar un tiempito, así que no lo vamos a llegar a hacer hoy. ¿Cómo hacer ese cableado? Les puedo comentar más o menos rápidamente para que la clase que viene así lo hacemos más rápido. Pero básicamente es agarrar las secciones que ya elegimos, agarrar las secciones que elegimos y distribuir por las bocas de iluminación. Es a partir de las bocas de iluminación es que vamos a ir llevando todo. Entonces se van armando como una telaraña uniendo todas las bocas de iluminación de la misma sección y después de ahí, de cada una de esas, las bajadas a las respectivas cajas. Básicamente va a ser hacer eso. Después le buscamos la vuelta de cuál es la mejor forma. Pero acá podríamos arrancar así como para mostrarlo. Por ejemplo, nosotros teníamos una sección que tenía la iluminación de esto, que era la sala, esto que era la cocina, y el baño, habíamos dicho, ¿no? Sí. Y el pasillo creo que también estaba en la misma sección, o el pasillo estaba en otra. Yo solamente tengo sala, cocina, baño y habitaciones, cochera y lavadero. Me parece que El pasillo no lo habíamos puesto. Bueno, el pasillo lo no lo agregamos a puse. esta primera. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es esto. De acá a acá. De acá a acá. De acá. De acá a acá. Me quedó mal. De acá a acá, dije. El baño estaba en la misma sección, así que de acá a acá. El pasillo estaba en la misma sección, así que de acá podríamos ir acá. Acá.
Y la parte del frente que no lo habíamos puesto también podría ir en la misma sección, que lo podríamos sacar de acá a acá. Entonces ahí tendríamos una especie de caminito de telaraña que conecta toda la iluminación de la misma sección. ¿Sí? Claro. Después de cada una de estas habrá que poner las bajadas a las llaves, a las cajas donde están las llaves. Por ejemplo, Bien. de acá va a haber una bajada. Voy a cambiar de color para que sea mejor. De acá a acá va a haber una bajada a la llave que encendía esto. Y esta parte, como era combinada, va a haber otra de acá a acá. Acá era, de este lado. Va a haber esta luz de acá que se prendía aparte. Va a haber otra bajada de acá a acá. Estas dos del pasillo que también tenían combinado, que se encendía de acá y se encendía se encendía de ahí y se encendía de acá. Esta de acá que se encendía de allá, va a ir otro caño de acá a acá. Esta todavía no tiene de dónde se enciende. Esta se va a encender de acá. Y me faltó la del antebaño que estaría acá, la del antebaño que se encendería de acá. Ahí. Ahí. Bueno, una cosa así, si se van fijando, va quedando una especie de telaraña. O de lío de cañerías. Bueno, eso es lo próximo que nos falta. Que acá es donde más lío se hace en el plano, porque hay que dibujar líneas por todos lados, que es por donde van a ir las cañerías. Hay que tener en cuenta, para hacer esta parte, bueno, va a haber que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si se puede pasar cañería por el techo o no. Hay casos en donde no se puede, porque por ahí el techo es de losa. Entonces ya está hecho el techo y ya es de losa y no se puede picar. Bueno, va a haber que buscar caminos alternativos. Pero si se puede hacer por techo, esto es lo mejor que se puede hacer, y se ponen todas las cañerías por el techo y después se llena la losa. Eso es cuando la obra está desde cero. Primero se arma toda la estructura eléctrica y después se rellena con el concreto. Entonces queda toda la cañería dentro del concreto y no hay ningún problema. O si tiene cielo raso de madera o de algún material que se pueda picar, o ladrillo, o yeso, durlock, algo que se pueda construir arriba del cielo raso también. Lo mejor es armar las cañerías de esta forma. La gran parte por el techo. Pero bueno, eso quedará para la clase que viene, pues ya digo que es 12 y 12, ya estaríamos en horario. Así que bueno, les armo los archivitos esos y se los mando. Los subo al aula virtual, les aviso cuando ya los tenga y cuando ya estén ahí, cuando ya estén compartidos, así los ven de ahí. Si no, cualquier cosa se los mando también por el grupo de WhatsApp, por las dudas, si lo quieren tener ustedes. Los voy a tratar de subir ahí. Bueno.
Bueno, a ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, listo. Por hoy, bastante. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No, yo no. No. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, todo ¿Se bien. va entendiendo más o menos el trabajo? Esto, digo, todo este trabajo que venimos haciendo va a ser parte de la evaluación final. O sea, para la evaluación final les voy a dar yo un plano a ustedes y ustedes van a tener que hacer todo ese trabajo y entregar el trabajo hecho de todo eso. Y después el escrito va a ser algunas preguntas respecto Ok. que es, lo, digamos, es el trabajo más real, es el trabajo que integra todo lo que estamos viendo hasta ahora. Listo. Es lo más parecido a la realidad, digamos, del trabajo que se tiene que hacer. Ok. Bueno, nos vemos Bueno, entonces profe. el miércoles. Les aviso bien para el miércoles y si no, el sábado que viene seguro. Ok, Dale. dale. Bueno, Listo, bueno. nos vemos. Buenísimo, nos vemos. Chao, profe. Buen fin de Nos semana. vemos. Igualmente. Gracias, igualmente.